¿Cómo están? Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Clady Caterina Damas Castillo. Yo soy magíster en gestión en salud, soy enfermera licenciada, especialista pues en cuidados intensivos. En la actualidad trabajo en el Hospital San Bartolomé, en el área de la UCI de la mujer. Y bueno, también ejerzo pues mi labor como docentes en diversas instituciones, ¿no? Y una de ellas es pues Secatesis. Desde ya, a todos les mando un saludo especial, ¿no? Por pertenecer a este grupo de información, este grupo de práctica, este grupo de enseñanza. Y el día de hoy nosotros vamos a hablar más que todo de la parte de la oxigenoterapia, ¿no? En la actualidad estamos viendo este gran problema del oxígeno, la gran demanda de que los pacientes por la propia enfermedad del COVID-19, ¿no? Están necesitando cada vez más este líquido elemento, ¿no? Entonces, vamos a iniciar por este punto. Como les decía, ustedes están aquí hoy para aprender un poco más de este punto tanto fisiológico y tanto también práctico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Un momentito, por favor. Ok. Ok, entonces los objetivos de este curso va a tratar cuando nosotros vamos a poder observar al paciente en qué momento va a ingresar a una hipoxemia. Ustedes dirán, ¿qué es hipoxemia, no? Hipoxemia es cuando le falta relativamente el oxígeno. Ustedes saben también, como ya muchos lo hemos aprendido en el colegio, que quizás unos minutos sin oxígeno puede producir muchas alteraciones en el paciente e incluso la muerte, ¿no? Entonces, cada parte de nuestra célula requiere oxígeno en cada momento y normalmente esta generación de oxígeno o la captación de oxígeno lo vamos a realizar mediante el aparato respiratorio, ¿no? En el proceso tanto de inspiración y expiración de la salida del oxígeno. Al ingresar este oxígeno a nivel pulmonar, va a pasar por diversas células, ¿no? Van a pasar por los pulmones, va a oxigenar también gran parte de nuestras células, va a pasar va a oxigenar grandes lugares como brazos, piernas, va a llegar hasta el cerebro. Entonces, este es un punto muy importante. También vamos a observar o vamos a poder identificar la disminución del trabajo pulmonar, en qué momento vamos a requerir oxígeno con el paciente, y que quizás, como muchas veces los sistemas siempre están todos congeniados unos con otros, al disminuir el oxígeno, podemos también producir un problema a nivel cardíaco, del persona porque no está pasando una buena sangre oxigenada a nivel del corazón, ¿no? Entonces, quizás eso va a ser un punto esencial que vamos a poder nosotros entender durante todo el transcurso de la clase. ¿Ok? Asimismo, tenemos que también nosotros, por saberes previos, poder identificar o poder también volver a recordar cómo cómo es el proceso pues, de la respiración, ¿no? Cómo es el proceso innato de la respiración. Aquí le he dejado un pequeño videito, vamos a poder observar, por favor. Es un videito cortito, pero esencial para poder nosotros establecer la parte respiratoria. Licenciada, ¿qué tal? Parece que no se escucha el sonido. No sé si lo puede compartir nuevamente. Hay una opción para que pueda compartir sonido. ¿Cuál es la opción para compartir sonido? A ver, en el momento que comparte, le sale un cuadrito. ¿No se está escuchando nada? No se escucha. Ok, yo les voy a hacer la interpretación, no se preocupen. Ya, okay. Hablamos acerca de que nuestro pulmón hace un proceso de ciclo cardíaco entre el diafragma, ¿ok? Va a ser un proceso donde va a influir todo el tipo de aire. Va a ingresar la laringe, las vías inferiores y va a pasar hasta la tráquea. Es un punto muy importante para poder llegar el oxígeno hasta el bronquio y al final los alveolos que se van a hacer todo el proceso de la respiración.
va a ingresar a los alvéolos para poder mejorar o poder ver todo ese proceso de oxígeno en las personas. A eso nos vamos a poder englobar durante toda esta clase, ¿no? Más que todo para poder observar el dióxido de carbono y el oxígeno mediante un proceso de difusión que lo van a hacer internamente en las a nivel de toda la parte circulatoria y también respiratoria. Eso más que todo se va a encargar todo este proceso de respiración, ¿no? A eso es lo que queremos más que todo llevar. ¿Sí? Sí, no sé si puede para los participantes repetir el video y a la vez puede quizás como va a interpretar, ponerle un poco mute al video para que lo que sucede es que en el momento de darle el video estaba un poco distorsionado el sonido también, entonces como que poco se le ha escuchado. A ver, voy a volver a pasar a ver el video, a ver si se vuelve a escuchar el audio. A ver, ¿ustedes me dicen? A ver, un momento. Quizás, ¿escuchan? Sí, ahora sí se escucha. La respiración. El consumo de oxígeno es indispensable para mantener las funciones vitales. El pulmón juega un papel clave en expulsar el dióxido de carbono producido por la respiración celular. El movimiento rítmico del diafragma resulta en la expansión del volumen y las contracciones del pulmón. Se forma una diferencia de presión cíclica que asegura la ventilación pulmonar. El proceso de la respiración consiste en el aire fluyendo desde las vías aéreas superiores a través de la... Se escucha un poco distorsionado, licenciada. Quizás puede bajar el volumen y usted interpretar poco a poco también, podría ser. Ahí está. Ok, hablábamos que el proceso respiratorio va a dar por un proceso de inspiración y expiración que va a mejorar o va a hacer el cambio en el nivel del diafragma, ¿no? Este oxígeno va a ingresar más que todo por la tráquea, va a llegar a los bronquios, bronquiolos, y se va a bifurcar más que todo a nivel de los alvéolos, donde va a ser un proceso de difusión. ¿Qué va a hacer eso? Va a llevar la sangre, van a poder oxigenar, ¿no? Va a haber un trabajo entre el dióxido de carbono y el oxígeno a nivel de los alvéolos. Entonces, imagínense que el oxígeno que ingresa desde nuestra parte respiratoria va a llegar hasta nuestra última parte que van a ser, en este caso, los alvéolos. O sea, ahí queremos llegar más que todo para que trabaje la parte de la difusión pulmonar, ¿no? A eso es lo que queremos llevar en ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quizás con la enfermedad que tenga el paciente en diversas enfermedades pulmonares, puede ser asma, puede ser paciente que tenga problemas de EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva, o puede ser un paciente que tenga neumonía, va a requerir oxígeno. Pero ¿qué pasa? No está llegando hasta esas últimas partes que eran los alvéolos, ¿no? Y es ahí donde el paciente va a empezar a desaturar, vas a encontrar lo taquímico, o sea, vas a encontrar unas respiraciones demasiado rápidas. ¿Y ustedes cómo van a poder ver? Van a poder ver porque sus pulmoncitos van a comenzar a elevarse rápidamente. La parte del diafragma va a empezar a elevar rápidamente. Entonces, ustedes ahí van a poder observar que el paciente va a requerir oxígeno. También van a poder observar si la coloración de sus uñitas se empiezan a poner azuladas, si su boca comienza a ponerse azulada. Esa es una cianosis. O sea, que no está llegando oxígeno a nivel celular. Y es ahí donde ustedes también van a trabajar oportunamente para poder ver la administración de oxígeno, ¿no? Entonces, nosotros queremos saber primero que el oxígeno es un medicamento que va a ser administrado más que todo dependiendo lo que nos indique el médico en este caso. Nos va a indicar la dosis, cuánto de oxígeno va a tener que recibir el paciente, ¿ya? Si va a seguir todo el tiempo, si lo vamos a poner solamente por momentos. ¿A qué me refiero eso? Puede ser que el paciente cuando esté despierto, o perdón, cuando esté durmiendo, va a requerir oxígeno, porque hay personas que cuando están echadas, relativamente baja la parte respiratoria, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, quizás solamente por las noches vamos a requerir oxígeno, o todo el día. Entonces hay que ver si va a estar controlado, si con el oxígeno el paciente regula o mejora las funciones respiratorias, mejora su saturación, mejora su frecuencia respiratoria. El oxígeno tiene que siempre ser húmedo, ¿no?
Oxígeno, él va a ingresar todo por una jarreta humidificadora, que luego les voy a comentar, y tiene que ser temperada. Nosotros, el grado de temperatura que lo va a establecer, más que todo es a nivel de fosas nasales, ¿no? Nosotros ingresamos un aire relativamente a una temperatura acorde. Imagínense que no tuviéramos fosas nasales, ingresara todo el aire, ingresaría muy frío, ¿no? Produciría mayores problemas respiratorios en la paciente. Entonces, nosotros tenemos que ver, más que todo, cómo se encuentra el paciente, su grado de severidad, su cuadro clínico, por qué el paciente no está ingresando bien la parte del oxígeno a nivel respiratorio, tendrá moco en el pulmón, tendrá alguna bacteria que dificulte, quizás el paciente está fracturado de las costillas y que dificulta que respire y haga este proceso de inspiración y expiración. Entonces, vamos a tener muchos casos con un paciente que va a requerir oxígeno, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver cuál va a ser el mejor método o vía de administración, más que todo para este tipo de pacientes. ¿Ok? Entonces, para eso tenemos nosotros el curso de oxigenoterapia, ¿no? Por eso todo tenemos que ver más que todo la parte del sistema, cómo está trabajando, cómo ingresa el aire. Se supone que va a ingresar por las fosas nasales, va a pasar por la laringe, la tráquea, ¿no? O sea, aquí va a dar por dos procesos. Después de la tráquea va a pasar a los bronquios, ¿no? Los pulmones, bronquios, y por último, bronquiolos y los alveolos. Entonces, aquí vamos a hacer, como le decía, un proceso de inspiración y expiración, donde va a contraer relativamente el diafragma para el ingreso y la salida del aire. Hay pacientes que algunos los encuentran entubados, ¿no? Tiene que tener un buen ingreso del tubito para que pueda dar el oxígeno a ambos pulmones, porque ahí se van a poder demostrar, ¿no? Qué tanto está su capacidad de respuesta al oxígeno. Entonces, nosotros queremos ver qué es el oxígeno. Como le decía, el oxígeno va a ser es un medio que se le va a administrar como terapia, ¿no? Como terapia para pacientes que tengan pues, muchos problemas respiratorios, ¿no? Eso debe administrarse siempre de forma correcta, apropiada, no es que yo voy y le pongo el oxígeno y listo, no. Nosotros tenemos que tener también un cuidado específico para este tipo de pacientes, ¿no? Este oxígeno se puede decir o fundamentar que va a prevenir la hipoxia del paciente, ¿no? Ustedes dicen, ¿pero qué es la hipoxia? La hipoxia es cuando ya disminuye la cantidad de oxígeno a nivel pulmonar y vamos a encontrar, ya no oxígeno, vamos a encontrar CO2, que es la inversa del oxígeno, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos en el paciente poco oxígeno y más CO2, esto va a producir al paciente un grado de descompensación, ¿no? Un grado de descompensación porque no va a ingresar el oxígeno que requieren nuestros pulmones. Entonces, dentro de eso, nosotros vamos a tener también una presión de oxígeno, vamos a tener algunos valores que van a ser importantes. Y yo quiero que se enfoquen en estos aspectos muy importantes, porque quizás de aquí vamos a poder desarrollar con más magnitud nuestra clase. Cuando hablemos nosotros del FiO2, esto va a ser la fracción inspirada en el oxígeno. Nosotros, nuestro aire atmosférico, nuestro aire ambiental, lo vamos a encontrar en un FiO2 al 21%, ¿ya? Que es en sí, es el grado de concentración de oxígeno a nivel atmosférico. Entonces, ahorita cuando estamos respirando, Gisela, Linda, Carmen, todos estamos respirando a un 21%. Y este 21% que es global, ¿no? Es para todos. Cuando yo empiece con un proceso respiratorio, un problema respiratorio, este 21% no va a hacer que ingrese hasta mis pulmones como debería ser cuando yo estoy sana, ¿no? Es por eso que vamos a requerir mayor concentración de oxígeno y vamos a encontrar diversos dispositivos que van a dar un FiO más alto porque requerimos que ingrese con mayor porcentaje, con mayor fracción a nivel pulmonar. Vamos a encontrar cánulas binasales, vamos a encontrar venturis, vamos a encontrar máscaras de reservorios, que cada uno va a tener un FiO más elevado que el otro, porque lo que queremos es que conforme se va complicando el paciente, el oxígeno ingrese con más fuerza a nivel pulmonar, ¿ya? Quiero que se concentren en el FiO2, como les decía, porque eso lo vamos a ver en toda la parte de la clase.
de la clase más que todo con los medios invasivos. Entonces, más que todo es la concentración y proporción pues del oxígeno, ¿no? Que se va a mezclar con el aire, como le decía, con el aire ambiental, para poder ingresar a nivel pulmonar. Ahora, el otro punto va a ser la hipoxia. La hipoxia es el déficit de oxígeno en los tejidos, es cuando el paciente ya no capta oxígeno de nuestros tejidos, de nuestras células, y el paciente empieza a disminuir la parte de su capacidad respiratoria. Cuando lo saturas, ya no va a saturar entre 95 y 99%, lo vamos a encontrar que quizás comienza a desaturar, ¿no? Saturaciones bajas. Eso se va a dar más que todo en la parte de del oxígeno a nivel de tejido. La hipoxia lo vamos a ver relativamente el valor que lo vamos a sacar, ¿no? Va a ser por un valor de gases arteriales que eso lo vean más que todo en laboratorio. Y la hipoxemia ya la disminución del oxígeno, ¿no? Como les decía en las saturaciones. Y la presión de oxígeno es la presión arterial, que lo van a encontrar también cuando le hagan una función de gases arteriales a la persona y puedan ver con mayor magnitud cómo está trabajando tu respiración mediante tus arterias, ¿no? Porque mediante las arterias van a poder ver las concentraciones o cómo trabaja la parte respiratoria. Entonces, nosotros tenemos que establecer cuándo yo voy a saber que estoy con una hipoxemia. ¿Cuándo yo voy a saber que estoy con una hipoxemia? Más que todo, esta presión, como les decía, la presión del oxígeno, lo vamos a ver, se va a poder ver mediante un examen de laboratorio, pero siempre es importante saberlo, ¿no? Es cuando el valor normal de nosotros es de 80 a 100, pero ya pacientes con desaturación, con problemas respiratorios, el médico va a pedir quizás un examen de gases arteriales, le va a hacer una funcioncita y va a poder ver cuánto es su hipoxemia del paciente, ¿no? Hablamos de una hipoxemia leve de 60 a 70, una moderada de 40 a 59 y una hipoxemia grave menor de 40. Eso va a depender del tipo de paciente y es ahí donde ya el médico va a tener que ver cuál va a ser la mejor solución del paciente, ¿no? Si ponemos quizás una hipoxemia leve, le podemos utilizar algún medio de terapéutico oxigenatorio que sea de alto flujo, ¿no? Y entre más grave sea la hipoxemia, va a llegar hasta quizás en un momento requerir de ventilación mecánica. Entonces, más que todo nosotros a nivel oxigenatorio, mediante el compromiso pulmonar, mediante lo que requiere el paciente, vamos a tener dos sistemas. El de bajo flujo y el de alto flujo, ¿ok? Como les decía en un inicio, nosotros tenemos un FiO2, ¿se acuerdan? La presión atmosférica del aire, cada uno de nosotros estamos con un FiO2 atmosférico de 21%. Pero, ¿qué pasa con estos pacientes que ya no requieren? Vamos a tener nosotros una diversa cánulas o máscaras para los pacientes. Vamos a ir desde un menor FiO2, o sea, desde las más simples que tenemos, hasta la máxima. Ya después de una máscara de reservorio, después de esta última máscara de reservorio, ya aquí ya le toca al paciente o una cánula de alto flujo o ventilador mecánico. Ya no hay más. Pero todas estas 5 que ven ustedes acá, son unos medios que no son invasivos, o sea, no va a producir infección en el paciente. Va a ser aquí nada más, externo. Colocas, sacas, colocas, sacas, colocas, sacas, colocas, sacas. ¿Ok? No le va a producir mayor infección y sí le va a dar un rápido aporte de oxígeno. ¿En qué tenemos en estos pacientes? Pues tenemos las cánulas binasales, ¿ok? Las cánulas binasales, que son unas bigoteritas chiquititas. Acá tengo unas, que son unas bigoteritas chiquititas, ¿ven? Es de manera plástica, y aquí tienen 2 orificios para poder ingresar a nivel de las narices, de los orificios nasales. Tenemos también una máscara simple, ¿ok? Tenemos una máscara simple. Luego tenemos una máscara Venturi. Esta máscara Venturi ya vamos a poder establecerlo como una de alto flujo. Tenemos las cánulas binasales, las cánulas nasales, ¿ok? Y las máscaras de reservorio. Estas son las máscaras simples, ¿no? Las máscaras simples. Todas las características de estos medios para poder dar oxigenoterapia van a ser totalmente plásticos,
bien livianos, ¿no? Bien livianos para la rápida colocación del paciente. Ese es un punto a nuestro favor, ¿no? Es un punto a nuestro favor porque vas, colocas, pip, pip, y listo. Ya el paciente va a comenzar a ayudarle con la parte respiratoria. Pero tenemos que también ver un poquito más del oxígeno, ¿no? El oxígeno, ¿cómo es? ¿Tiene olor? ¿Tiene color? ¿Lo podemos ver? No, ¿cierto? Es incoloro, no hay olor, no tiene sabor, pero es un poquito más pesado en el aire, es un gas comprimido, seco, ¿no? Peligroso porque activa la combustión, por eso que ese oxígeno, más que todo el medicinal, viene pues en sus baloncitos, ¿no? Sus baloncitos. Más que todo vamos a poder administrar de dos maneras. En hospital tenemos los llamados portátiles, ¿no? Y los empotrados. Unos que son empotrados, que están ahí al costado de la cama del paciente, como pueden ustedes observar, y de frente viene uno y administra el medicamento. En cambio, los otros van a ser portátiles mediante un balón de oxígeno y que hay que cuantificar a cada momento porque se va acabando y que hay que cambiarlo por otro, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de dos medios cómo podemos administrar, por balón o por oxígeno portátil. Más que todo oxígeno portátil, perdón, el empotrado lo vamos a encontrar a nivel hospitalario, porque ninguno de nosotros tenemos una cañería para tener un oxígeno especial en casa, ¿no? A menos que sea clínica, casa de reposo, quizás hay. Pero ¿cómo vamos a administrar ese tipo de oxígeno? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Mediante qué dispositivo? ¿En qué momento? Es aquí donde vamos a poder saber, ¿no? Otra vez podemos decir que nosotros tenemos este tipo de concentración de oxígeno, hay que tener mucho cuidado para poder administrar. Nosotros tenemos dentro de estos pacientes, tenemos un manómetro. Tenemos un manómetro que ahí nos va a indicar los litros de oxígeno, la cantidad de oxígeno, cuántos litros le voy a poder yo administrar, porque cada cánula, cada máscara de reservorio tiene un litro específico y un fío específico. Eso tenemos que aprendernos, eso es lo importante. Entonces, ahí vamos manejando toda ese proceso, ¿no? Tenemos que siempre mantener la calma ante cualquier, puede ser que alguno haga una mala maniobra y el oxígeno salga demasiado rápido. Nosotros tenemos que tener mucha destreza para poder establecer o mejorar este ingreso del manómetro hacia el balón de oxígeno. Ya tenemos que tener mucho cuidado, que también vamos a explicar en un momento. Como le decía, tenemos nosotros de alto flujo y tenemos de bajo flujo, ¿no? Ante más flujo tengamos, más alto flujo, va a mejorar o más totalidad de oxígeno va a ingresar. Eso, pero siempre tenemos que ver la temperatura, ¿no? La temperatura, el grado de humedad que va a ingresar, la concentración. Específicamente, cuando hablamos nosotros ya de un medicamento que es bajo flujo, quizás el oxígeno no va a ser tan fuerte como en el alto flujo, ¿no? El volumen que vamos a dar no va a ser tan fuerte como en un alto flujo. Eh, un paciente con medicamentos o medios que sean bajo flujo, el paciente es para pacientes que están relativamente calmados y con una saturación casi entre valores normales, entre un 92%, ¿no? O sea, son todavía manejables, Entonces, nosotros tenemos que estar siempre al tanto de cuánto momento le vamos a poder pasar, ¿no? Entonces, dentro de los dispositivos de bajo flujo tenemos la cánula binasal, ¿ok? La máscara de reservorio, la máscara simple, y la máscara con reservorio, ¿no? En algunos casos depende de la reinhalación o de la no reinhalación, que también en un momento se les va a explicar a ustedes. Nosotros tenemos a nivel pulmonar una gran capacidad de ingreso de aire inspiratorio. Se dice que nuestros pulmoncitos van a recibir entre 300 hasta 500 aproximadamente de oxígeno así pulmonar, ¿no? Eso va, más que todo, va a requerir de que tan grande sea tu caja torácica, ¿no? Pero eso es un gradual. Entonces, las personas que viven, por ejemplo,
en provincia tienen una mejor o una mayor gran capacidad de ingreso a nivel oxigenatorio. Nuestra frecuencia respiratoria siempre se nos dice que viene entre 18 a 20 y más que todo los pacientes que tienen más de 25 de latidos de frecuencia respiratoria, ¿no? Van a empezar con un problema de déficit de aporte de oxígeno. Entonces, estos pacientes, como le va a faltar el aire, el sistema respiratorio va a hacer un proceso de descompensación donde va a comenzar haciendo estos movimientos, ¿no? Estos movimientos. Va a comenzar a hacer a pedir una mayor captación de oxígeno. Y al pedir tu cuerpo una mayor captación de oxígeno, va a hacer estos movimientos, va a comenzar a hacer un pequeño tiraje, va a comenzar a producir un proceso de descompensación y lo vas a ver a nivel de las costillitas, va a comenzar a elevarse una y otra vez toda la parte del diafragma. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que establecer los cuidados, quizás en un momento mantener sentado al paciente, porque siempre se dice que en una posición sentada, semi-Fowler, ¿no? En una cabecera de 90 grados a 45 grados, ponerle sus almohaditas, va a mejorar la parte de respiración del paciente, ¿no? Tenemos que tratar que la parte respiratoria sea siempre un umbral directo, o sea, tratar del paciente de mantenerlo tranquilo, ¿no? Y que la parte respiratoria lo vamos a hacer innato, no es que ahorita me diga Gisela y me dices, Cledi, ¿cómo estás? Yo estoy bien, pero ella no está viendo pues todo mi proceso de respiración porque es innato, nadie va a estar al tanto de su parte respiratoria, ¿no? Tiene que ser siempre consistente y uniforme. Esto es lo que queremos ver mucho en este tipo de pacientes, ¿no? Para eso nosotros tenemos la administración de la cánula por alto flujo, ¿ok? ¿En qué momento nosotros vamos a poder utilizar este tipo de cánulas? Vamos a poderlo ver cuando el paciente esté con una saturación, el señor póngase que siempre satura un 98%, ¿no? Esté con un 94, 95%, lo podemos ayudar con una canulita, lo podemos ayudar con una cánula binasal, es totalmente, como le decía, son procedimientos que no requiere, solamente es para poder administrar externamente, viene con sus dos orificios, como pueden observar, que va directamente a la nariz, viene con una alargadera que se va conectado sea al oxígeno portátil o sea al oxígeno por balón, ¿no? Que sea el portátil o el potrado, ¿no? Vamos a dar flujos bajos de oxígeno, ¿no? Con esto no vamos a requerir, si el paciente está saturando relativamente unos 2 a 3 puntos de lo normal, se le puede apoyar con esto, porque da flujos bajos, ¿no? Es cómodo, es seguro, es sencillo, y yo si me puedo colocar, puedo estar yo con mi baloncito con rueditas y puedo estar caminando por la casa sin ningún problema, porque me da mucho movimiento, ¿no? Puedo hacer mis cosas con tranquilidad. Hay pacientes que hemos visto que tienen como una mochilita con su oxígeno, ¿no? Y pueden ellos andar con su cánula binasal sin ningún problema. Con esto va a poder comer, va a poder hablar con normalidad, todo tranquilo con él. Hay que considerar siempre la limpieza de las fosas nasales, ¿no? Porque como el oxígeno viene por un proceso de humidificación, quieras o no quieras, siempre va a poder a resecar un poquito la parte de la nariz y va a producir un poco de moquito. Entonces, siempre hay que estar tratando de lubricar y limpiar la zona de las fosas nasales, ¿ya? Siempre todo el oxígeno que yo les voy a informar, que yo les voy a comentar, un ratito, que yo les voy a comentar, siempre va a ingresar todo por un proceso con una jarra humidificadora, con un humidificador. Todo el oxígeno que yo hasta ahora, hasta el momento voy a informar, va a ser con una jarra humidificadora. Ustedes dirán, ¿pero para qué es? Este oxígeno, recuerden que el oxígeno que viene empotrado o viene en el balón oxígeno, es un oxígeno seco. Entonces nosotros tenemos que ingresar un oxígeno húmedo para que llegue a la parte respiratoria. Esto es una botella que nosotros vamos a ingresar acá, agua destilada, hasta una marca, que nos dan una marquita más o menos
casi tenemos que poner hasta el nivel del agua que nos indica. La botella siempre nos va a indicar el nivel de agua. Nosotros lo llenamos. Si a veces uno por el grado de emergencia no encuentra un agua destilada, porque a veces a nivel de la farmacia botica es un poco complicado que te vendan, ¿no? No es como a nivel hospitalario. Podemos colocar agua hervida, fría, ¿no? En esta jarreta humidificadora, lo colocamos, lo cerramos, viene con esta alargaderita, que el oxígeno va a ser burbujitas. El oxígeno que va a llegar acá va a ser burbujitas y va a humidificar, y lo que va a ingresar al paciente va a ser el oxígeno húmedo, relativamente húmedo. Entonces, siempre vamos a utilizar su cánula con su humidificador, siempre, ¿ya? Casi todas las mayorías vamos a utilizar con su humidificador. Entonces, vamos a administrar a este paciente con su humidificador porque el oxígeno tiene que ingresar húmedo. Las ventajas: va a ser cómodo, va a ser bien tolerado, el paciente va a estar tranquilo, jijiji, jajaja, va a comer bien, va a poder tomar el agua que quiera, comer bien, porque está solamente aquí, ya, solamente aquí. Desventajas, como les decía, puede producir un poco de resequedad, irritación, porque imagínense que tengan ustedes algo acá en la nariz, con un poco de fricción. Recuerden que vamos a ponerlo esto detrás de las orejas. Con un poco de fricción quizás nos puedan producir con los días alguna laceración, porque es algo pues que no estamos acostumbrados, ¿no? Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estos pacientes. Ahora, ¿cuánto es el FiO2? ¿Se acuerdan que yo les dije que nosotros estamos a un FiO atmosférico en un 21%? Pues bueno, para un paciente con cánula de alto flujo, ¿no? Un paciente con cánula de alto flujo, vamos a poderle dar desde un 24% hasta un 40%, ¿ok? Siempre pongan eso, de un 24% a un 40%. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros le ponemos un litrito de oxígeno, nos va a dar un 24%. 2 litros de oxígeno, 28%. 3 litros de oxígeno, 32%. 4, 36 y 5, 40. Cuando nosotros vamos a colocar primero la cánula binasal, como es un paciente que pues, puede ser que esté saturando 93, 94%, le vamos a colocar siempre en el máximo, siempre en 5 litros, siempre, ¿ya? 5, 4 litros podemos iniciar. Ya vemos que a las 2 horas, 3 horas, ya el señor está con un 100% de saturación, 98% de saturación. Ya lo vamos bajando poquito a poquito, poquito a poquito. Siempre el señor tenemos que ponerlo al paciente semisentado, lo más sentadito que puede hacer para mejorar la parte respiratoria, ¿no? Entonces, comenzamos de un 4, 5 de litros por minuto, y después a las 3 horas, 2 horas vamos viendo y lo vamos bajando poquito a poquito. O puede ser que quizás uno le baje un poquito y otra vez baje la saturación. Vamos viendo, vamos viendo, vamos haciendo una pequeña jugada, ¿no? Vamos bajando poco. Y lo que se quiere es que llegar a 1 litro. Una vez que llegas a 1 litro, 2 litros, ya lo puedes sacar el oxígeno porque el paciente ya va a comenzar a compensarse y saturar mejor a nivel atmosférico, o sea, solito, ventilando espontáneamente, ¿no? Pero eso es lo que pueden hacer ustedes. Ponen en 4, ponen en 5 de litros, ¿no? Ahí lo regulan en litros, y luego ya va bajando, vamos bajando progresivamente, poquito a poquito, hasta retirar al paciente relativamente de hacer su destete del oxígeno, ¿no? Eso es lo que queremos hacer con este tipo de pacientes. La colocación de la cánula binasal, como pueden ustedes observar, vamos a utilizar estos dos orificios chiquititos, ¿no? A ver, estos dos orificios, lo vamos a colocar aquí en la nariz, ¿ya? Y vamos a colocarlo detrás de las orejas, y tenemos nosotros como una alargaderita, una alargaderita de plástico, que vamos a poderlo colocar aquí, para que eso luego no se pueda mover de la cara del paciente, ¿ya? Esto es uno de los más conocidos de oxigenoterapia, uno de los más conocidos y los más frecuentes. Creo que casi todos hemos podido observar este tipo de colocación de la cánula.
¿ya? Ahora tenemos las máscaras de oxígeno. Las máscaras de oxígeno. En estas máscaras de oxígeno son dispositivos de plástico, como pueden observar. Es plástico, es suave, es flexible, es transparente, y van a poder aquí ver perforaciones, ¿ven? Perforaciones, aquí puedo ingresar mi dedo, perforaciones laterales para la salida del aire expirado, ¿ok? Su cinta elástica, van a tener su cinta elástica, y si se sale, no se preocupen porque viene como un pasador y que lo podemos colocar aquí, ¿ok? Una cinta elástica que depende del tamaño del paciente, esto lo vamos a poder jalar y vamos a poderlo colocar según el tamaño o de la cabeza del paciente, ¿no? Vamos a tener estas tiras, tiras adaptables, ¿no? Para adoptar según el tamaño de la cabeza, y tenemos nosotros también un sistema de agarre de la nariz, ¿no? Entonces hacemos un clic aquí y podemos utilizarlo según el molde de la nariz misma de la persona. ¿Qué es lo que se quiere hacer con este tipo de máscaras? Vamos a dar un mejor oxígeno. Recuerden que en el anterior solamente ingresaba a nivel de las fosas nasales. Entonces, inspiras, expiras y se puede salir por los costados. En este caso, en estas máscaras, como ustedes ven, ¿qué cubre? Cubre boca, nariz y mentón. Cubre toda la cara del paciente. Aquí también tenemos otro tipo de concentración que en un momento les voy a explicar. Pero las ventajas de este dispositivo es que va a ingresar o vamos a poder captar mayor oxígeno por el mismo hecho de que está un poco más cerrado, ¿no? ¿Ven? Está un poco más cerrado. De igual manera, no es invasivo, o sea, no vamos a tener solamente lo vamos a ver de parte externa, no vamos a poder producir ninguna infección. Es económico, es práctico. ¿Y cuáles van a ser las desventajas? Es que imagínense que yo tosa y yo estoy inconsciente. Vamos a poder ver hasta las secreciones por acá, porque el paciente a veces cuando son ancianitos no se dan cuenta, ¿no? Tosen y podemos encontrar saliva, secreciones aquí manchadas. Vamos a interferir con la parte de vamos a interferir, ¿cómo se llama? Con la parte de la alimentación, porque tenemos que decirle, no le vamos a poder dar la comida por acá, ¿no? No se puede dar la comida por acá, o sí, no se puede, ¿cierto? Entonces el paciente va a tener que sacarse, darle la comida, otra vez ponerle, ¿no? Sacarse, darle la comida y poner. Entonces en ese proceso de estar sacándose, vamos a hacer que el paciente pues baje la saturación en algunos casos, ¿no? Se puede agitar porque tiene que ser en algunos momentos perenne. Entonces, en esos casos le podemos poner la cánula binasal mientras que le vamos dando de comer y luego le colocamos su máscara de oxígeno, ¿no? Y claro, en esos casos. Pero esa es una de los limitantes de este tipo de pacientes, ¿no? Y peor aún si es un paciente que sufre de claustrofobia, estar con eso como que no les va a gustar. Paciente también que cuando duerme, relativamente se lo quitan. Cuando está durmiendo uno no se da cuenta y ya va por el costado, ya está por la cabeza, por la frente, por el cachete, o lo encontramos acá. Entonces, los pacientes a veces se retiran eso de la noche. Entonces, el personal de salud, cuidadoras, auxiliares de enfermería o familiares, van a tener que estar pendientes, tienen que estar pendientes de que la máscara esté en la carita, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas de este tipo de pacientes, de máscaras. Ventajas, va a aportar un mayor FiO2, ¿se acuerdan? Va a aportar un mayor FiO2, ¿se acuerdan que el anterior de cánula binasal produce hasta 50, hasta 60, ¿no? No es invasivo, es económico, es práctico, como les decía, interfiere pues en la alimentación y se puede retirar el paciente en cualquier momento. No solamente en la noche, pacientes que están desorientados y se van sacando, se van colocando, vamos a encontrar en cualquier lado, menos en la cara. Ahora queremos ver, ¿cuánto es el flujo? Pues vamos a dar aquí ya a partir de 5 litros. ¿Se acuerdan en el anterior? Dábamos de 1 litro hasta 5.
Aquí vamos a dar 5 litros y vamos a dar un 40%. Entre 6 y 7 litros vamos a dar un 50%, o sea, estamos dando más oxígeno. Y de 7 a 8 litros vamos a dar 60%. O sea, vamos a encontrar más aire y va a ingresar a nivel pulmonar, más aire, ¿no? Entonces eso quiere decir que hay un paciente que está descompensado, por lo cual está utilizando su máscara simple. He aquí un videíto, ojalá que se escuche. A ver, un ratito. Me dice si se escucha. ¿Se escucha? ¿Escuchan? ¿Se escucha, chicos? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Ya, vamos. Licenciada, Sí, me dice que no se escucha este video tampoco. ya. Ya, de todos modos les voy a colocar y vamos a hacer, yo les voy a... El video, si está de YouTube, licenciada, No, sí, puede solamente abrirle. quiero postar nada más las imágenes. A Ok, ver, ok, chicos, ok. les decía, aquí vamos a utilizar, a ver, vamos a retroceder. Para la parte de la oxigenación, tenemos nosotros algunos materiales. Como les decía, su jarrita humidificadora con agua destilada, su manómetro, que siempre va a ser importante. Aquí está su agua destilada, ¿no? Su máscara, ya sea la máscara simple o su cánula binasal. Ustedes pueden tener su saturómetro porque tenemos que ver pues la capacidad de oxígeno a nivel pulmonar, ¿no? Siempre se considera que hagan un buen lavado de manos. Si van a estar en casa, cuidadores, hay que apuntar siempre la saturación del paciente, ¿no? Vamos a decirle, a ver, señor, vamos a que siempre explicarle el procedimiento que le vamos a realizar. Como les decía, tratar siempre de tenerlo semisentado al paciente, ¿ya? Porque así vamos a mejorar un mejor patrón respiratorio. Paciente que esté con problemas respiratorios, siempre tenerlo casi sentado, ¿ya? Vamos a tratar de limpiar su carita, la parte de la nariz, porque va a ingresar ahí la cánula binasal. Si hay moquito, vamos a tener que limpiar. Pueden colocarse sus guantes para hacer la limpieza de su nariz del paciente, ¿no? Siempre un buen lavado de manos. Colocamos la jarrita humidificadora con el agua destilada. Vamos a colocar con su agua destilada, ¿no? Abrimos el manguito, el manómetro, abrimos y vemos cómo burbujea. Es aquí donde vamos a ingresar el oxígeno húmedo. Así tiene que burbujear. Colocamos la cánula binasal, miren cómo colocan la cánula binasal en los orificios de la nariz. Colocamos detrás de las orejas, ¿ok? Colocamos detrás de las orejas. Aquí está, como les decía, el ganchito para poder ver, para poder adaptarlo a nuestra cara, el ganchito para poder adaptar nuestra cara. Y de igual manera tenemos el mismo fundamento para poder colocar la cánula, la máscara simple, ¿no? Aquí tenemos, en este caso, ya sus alargaderas, ¿no? Para poder, por aquí jalamos para poder adaptar a la carita del paciente. Siempre tenemos que estar evaluando la saturación del paciente, siempre. Y tenemos que colocarle, ok, el paciente estaba desaturando, no sé, estaba con un 90%, y después de 3